El día que recibí el diagnóstico de leucemia, sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. La voz del médico resonaba en mis oídos, pero las palabras parecían distantes, como si estuvieran siendo pronunciadas bajo el agua. «Lo siento, María», dijo el doctor Rodríguez, su rostro una máscara de compasión profesional. «Los resultados son concluyentes. Tienes leucemia». Salí del consultorio en un estado de aturdimiento, mis pasos vacilantes me llevaron hasta mi coche. Me senté tras el volante, incapaz de arrancar, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. ¿Cómo podía ser esto posible? Tenía solo 35 años, una vida por delante, una familia que me necesitaba. La palabra leucemia se repetía en mi mente como un eco interminable, cada repetición trayendo consigo una nueva ola de miedo y desesperación. Después de lo que parecieron horas, logré calmarme lo suficiente para conducir hasta casa. Durante todo el trayecto, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo se lo diría a Javier, mi esposo? ¿Y a Carmen, mi suegra, que vivía con nosotros? ¿Cómo explicaría esto a mi pequeña Lucía? La idea de enfrentar sus reacciones me llenaba de ansiedad, pero también de una extraña esperanza. Seguramente, pensé, encontraría en ellos el apoyo y el amor que tanto necesitaba en ese momento. Al llegar a casa, me detuve un momento frente a la puerta, respirando profundamente para reunir el coraje necesario. Entré y encontré a Javier y Carmen en la sala de estar, viendo la televisión. Sus rostros se volvieron hacia mí con expresiones de leve curiosidad. Tengo que decirles algo, comencé, mi voz temblando ligeramente. Javier apagó el televisor y ambos me miraron expectantes. Me senté en el sillón frente a ellos, mis manos retorciéndose nerviosamente en mi regazo. Hoy fui al médico por los resultados de mis análisis y me han diagnosticado leucemia. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Esperaba ver shock, preocupación, tal vez incluso lágrimas. Pero lo que vi en sus rostros me dejó helada. Javier, mi esposo, el hombre con quien había compartido los últimos 10 años de mi vida, soltó una risa corta y seca. ¿Leucemia? Vamos, María, no exageres. Seguro que es solo anemia o algo así. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No, Javier, no es una exageración. El médico fue muy claro. Es leucemia. Carmen, mi suegra, me miró con una mezcla de desdén y escepticismo. Ay, María, siempre has sido una dramática. ¿No será que estás buscando atención? Con lo que te gusta que todos estén pendientes de ti. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Tan insensibles? Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez no eran de miedo o tristeza, sino de rabia y decepción. ¿Cómo pueden decir eso?, exclamé, mi voz quebrándose. ¿Creen que inventaría algo así? ¿Qué jugaría con una enfermedad tan grave? Javier se levantó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. Mira, María, si quieres llamar la atención, hay mejores formas de hacerlo. ¿Por qué no te apuntas a un curso de pintura o algo así? Seguro que te mantendrá ocupada y dejarás de inventar enfermedades. Carmen asintió, añadiendo con un tono condescendiente, sí, querida. Además, ¿no crees que estás un poco joven para tener leucemia? Eso es cosa de viejos o de niños. Tú estás en la flor de la vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Las personas que se suponía debían amarme y apoyarme estaban tratando mi diagnóstico como si fuera una broma de mal gusto o un intento desesperado de llamar la atención. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes de la sala se cerraban sobre mí. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, susurré, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Acabo de recibir la noticia más devastadora de mi vida y ustedes se ríen y me acusan de mentir. Javier se acercó a mí, su rostro ahora mostrando una falsa preocupación que solo logró aumentar mi dolor. Vamos, cariño, no te pongas así. Si realmente crees que tienes algo, podemos ir a otro médico para una segunda opinión. Pero estoy seguro de que todo esto es un malentendido. Sus palabras, lejos de consolarme, solo sirvieron para hundirme más en la desesperación.
Me levanté bruscamente, alejándome de él como si su toque me quemara. No necesito una segunda opinión, Javier. Necesito que mi familia me crea y me apoye. Pero veo que eso es demasiado pedir. Carmen soltó un suspiro exasperado. Ay, María, siempre has sido así. Haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Por qué no te vas a descansar un rato? Seguro que mañana verás las cosas con más claridad. Sentí que algo se rompía dentro de mí. La frialdad de sus palabras, la falta total de empatía, me golpearon con una fuerza que casi me hizo tambalear. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la sala, subiendo las escaleras hacia mi habitación con pasos pesados. Una vez en la seguridad de mi cuarto, cerré la puerta y me derrumbé en la cama, dejando que los sollozos sacudieran mi cuerpo. ¿Cómo era posible que en el momento más vulnerable de mi vida, cuando más necesitaba amor y comprensión, mi propia familia me tratara con tal crueldad? Pasé horas llorando, reviviendo una y otra vez la escena en la sala. Cada risa, cada comentario sarcástico, cada mirada de incredulidad se repetía en mi mente, aumentando mi dolor y mi sensación de soledad. Me sentía traicionada, abandonada por aquellos en quienes más confiaba. Mientras la noche caía y la casa se sumía en el silencio, tomé una decisión. No podía enfrentar esta batalla rodeada de personas que no creían en mí, que minimizaban mi sufrimiento. Tendría que encontrar la fuerza en mí misma y, tal vez, buscar apoyo en otros lugares. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y busqué el número de mi mejor amiga, Elena. Necesitaba hablar con alguien que me escuchara, que me creyera. Cuando respondió, su voz cálida y preocupada fue como un bálsamo para mi alma herida. Elena, susurré entre lágrimas, necesito tu ayuda. Acabo de recibir el peor diagnóstico de mi vida y mi familia piensa que estoy mintiendo. Mientras le contaba todo lo sucedido, sentí un pequeño rayo de esperanza. Tal vez no tenía el apoyo de mi familia, pero no estaba completamente sola. Con Elena escuchándome y ofreciéndome su apoyo incondicional, comencé a vislumbrar un camino a seguir, aunque fuera uno que nunca hubiera imaginado tener que recorrer. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, yo permanecí despierta, mirando al techo y preguntándome cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en un solo día. El diagnóstico de leucemia era aterrador, pero la reacción de mi familia había sido aún más devastadora. Me di cuenta de que la batalla que tenía por delante no era solo contra la enfermedad, sino también contra la soledad y la incomprensión de aquellos que deberían haber sido mi mayor apoyo. Esa noche, después de la devastadora conversación con Javier y Carmen, me sentía completamente agotada, tanto física como emocionalmente. Había llorado hasta quedarme sin lágrimas, y ahora yacía en mi cama, mirando al techo en la penumbra de mi habitación. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el ocasional crujido de la madera y el lejano zumbido del refrigerador. Decidí que necesitaba un vaso de agua. Mis labios estaban secos y mi garganta ardía después de tanto llorar. Con movimientos lentos y cansados, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de girar el pomo, escuché voces que venían del pasillo. Me detuve en seco, reconociendo inmediatamente las voces de Javier y nuestra hija Lucía. «Papá, ¿qué le pasa a mamá?» «¿La escuché llorar?», preguntó Lucía, su voz infantil cargada de preocupación. Contuve la respiración, esperando escuchar cómo Javier explicaría la situación a nuestra hija de 10 años. ¿Finalmente mostraría algo de compasión? ¿Entendería la gravedad de mi diagnóstico? La respuesta de Javier me dejó helada. «Oh, no te preocupes por eso, cariño. Tu madre solo está siendo dramática, como siempre. Dice que está enferma, pero ya sabes cómo es ella». Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía Javier ser tan insensible, tan cruel? Pero lo que escuché a continuación me destrozó por completo. Lucía soltó una risita. «Oh, ¿otra vez? Mamá siempre está enferma cuando quiere atención. ¿Recuerdas cuando dijo que tenía migraña en mi recital de piano?» No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia hija, mi pequeña Lucía, se estaba burlando de mí, de mi dolor. Las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar, silenciosas y amargas.
Exactamente, respondió Javier, y pude imaginar la sonrisa en su rostro. Esta vez dice que tiene leucemia. ¿Puedes creerlo? Como si alguien pudiera inventarse algo así. ¿Leucemia?, repitió Lucía, y por un momento pensé que quizás mostraría preocupación. Pero entonces soltó otra risita. Vaya, mamá sí que sabe cómo llamar la atención. ¿Qué será lo próximo? ¿Dirá que tiene un tercer brazo creciendo en la espalda? Escuché a Javier reír junto con Lucía, sus carcajadas resonando en el pasillo como cuchillas que se clavaban en mi corazón. Me alejé de la puerta, tropezando hacia atrás hasta caer sentada en el borde de la cama. Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar la crueldad de las palabras que acababa de escuchar. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi familia se había convertido en un grupo de personas tan insensibles y burlonas? La imagen que tenía de nosotros como una unidad amorosa y solidaria se desmoronaba ante mis ojos, revelando una realidad mucho más oscura y dolorosa. Pasé el resto de la noche en un estado de shock, incapaz de dormir, reviviendo una y otra vez las palabras crueles de mi esposo y mi hija. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, tomé una decisión. No podía quedarme en esta casa, rodeada de personas que no solo no me creían, sino que se burlaban de mi sufrimiento. Con movimientos mecánicos, comencé a empacar una maleta. Metí ropa, artículos de aseo personal y los documentos importantes que pude encontrar. Mientras lo hacía, mi mente vagaba, recordando momentos del pasado que ahora parecían teñidos de un nuevo y amargo significado. ¿Cuántas veces había ignorado señales de esta falta de empatía? ¿Cuántas veces había justificado comentarios hirientes o risas inapropiadas? Cuando terminé de empacar, me senté en la cama y saqué mi teléfono. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi amiga Elena. ¿María? ¿Qué sucede? Es muy temprano, respondió Elena, su voz aún adormilada. Elena, necesito tu ayuda, dije, luchando por mantener la compostura. No puedo quedarme aquí. Necesito un lugar donde estar por unos días. ¿Puedo quedarme contigo? Hubo un momento de silencio antes de que Elena respondiera, su voz ahora completamente despierta y llena de preocupación. Por supuesto, María. Mi casa es tu casa. ¿Qué ha pasado? Le conté brevemente lo que había escuchado la noche anterior, cómo mi propia hija se había burlado de mi diagnóstico. Elena escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente con sonidos de indignación y apoyo. Ven ahora mismo, dijo finalmente. Te estaré esperando. Agradecí a Elena y colgué. Con un profundo suspiro, me levanté y tomé mi maleta. Salí de la habitación en silencio, bajé las escaleras y me dirigí a la puerta principal. Parte de mí esperaba que alguien se despertara, que alguien me detuviera y me pidiera que me quedara. Pero la casa permaneció en silencio. Antes de salir, dejé una nota en la mesa de la cocina. Era breve y al punto: me voy por un tiempo. Necesito espacio para procesar mi diagnóstico y comenzar mi tratamiento. Por favor, no intenten contactarme. Me pondré en contacto cuando esté lista. María. Cerré la puerta tras de mí con un suave clic, sintiendo como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, trayendo consigo una extraña sensación de libertad mezclada con un profundo dolor. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, mi mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Necesitaba contactar a mi médico, organizar mi tratamiento, tal vez buscar un grupo de apoyo. La idea de enfrentar la leucemia sola era aterradora, pero de alguna manera, parecía menos intimidante que hacerlo rodeada de personas que no creían en mí. En el autobús, camino a casa de Elena, miré por la ventana viendo pasar las calles familiares. Cada edificio, cada parque, cada esquina guardaba un recuerdo de mi vida con Javier y Lucía. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, a una vida que ya no era la mía. Llegué a casa de Elena sintiéndome exhausta pero extrañamente en paz. Ella me recibió con un abrazo fuerte y cálido, el tipo de abrazo que había esperado recibir de mi familia el día anterior. «Estás a salvo aquí», me susurró Elena. «Vamos a superar esto juntas». Por primera vez desde que recibí el diagnóstico,
sentí un rayo de esperanza. Tal vez había perdido el apoyo de mi familia de sangre, pero estaba descubriendo una nueva familia en amigos como Elena y en los profesionales de salud que me ayudarían en mi batalla contra la leucemia. Esa noche, acostada en la cama de invitados de Elena, tomé una decisión. Cortaría todo contacto con Javier, Carmen y Lucía. Era doloroso, pero necesario. Necesitaba rodearme de personas que me apoyaran, que creyeran en mí. No podía permitirme el lujo de gastar energía lidiando con la negatividad y la crueldad de aquellos que se suponía debían amarme incondicionalmente. Mientras me quedaba dormida, una extraña sensación de calma me invadió. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos médicos y emocionales. Pero al menos ahora sabía que cada paso que diera sería en la dirección correcta, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. El aislamiento de mi familia dolía, sí, pero también me estaba dando la oportunidad de redescubrirme a mí misma y de forjar nuevas conexiones basadas en el respeto y la comprensión mutua. Y eso, pensé mientras el sueño me vencía, era un regalo inesperado en medio de toda esta tragedia. Los días en casa de Elena se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aunque su apoyo fue invaluable durante ese tiempo, sabía que necesitaba encontrar mi propio camino. Fue entonces cuando tomé la decisión de mudarme a una pequeña ciudad en Andalucía, un lugar donde nadie me conociera y pudiera empezar de cero. El día que llegué a Ronda, una pintoresca ciudad encaramada sobre un desfiladero, sentí una mezcla de miedo y emoción. El taxi me dejó frente a un pequeño apartamento que había alquilado por internet. Mientras subía las escaleras con mi maleta, no pude evitar pensar en todo lo que había dejado atrás. «Bienvenida, señora», me saludó una anciana desde el apartamento de enfrente. «Soy Dolores, su vecina. Si necesita algo, no dude en llamar a mi puerta». Su sonrisa cálida me reconfortó. «Gracias, Dolores. Soy María. Acabo de mudarme desde Madrid». «Ah, una madrileña. ¿Qué la trae por estos lares?», preguntó con curiosidad. Dudé por un momento antes de responder. Necesitaba un cambio de aires. Empezar de nuevo. Dolores asintió comprensivamente, como si pudiera leer entre líneas. A veces, un nuevo comienzo es justo lo que necesitamos. Ronda es un buen lugar para eso. Sus palabras resultaron ser proféticas. En los días y semanas siguientes, me sumergí en la vida de Ronda. Exploraba sus calles empedradas, me maravillaba con el impresionante puente nuevo, y poco a poco, comenzaba a sentirme parte de esta pequeña comunidad. Una mañana, mientras tomaba un café en una plaza cercana, vi un cartel que anunciaba un grupo de apoyo para personas con cáncer en el centro de salud local. Con el corazón latiendo fuertemente, decidí asistir a la próxima reunión. El día de la reunión, entré nerviosamente en la sala. Había unas 10 personas sentadas en círculo, todas con expresiones que oscilaban entre la determinación y el cansancio. «Bienvenida», me saludó una mujer de mediana edad con un pañuelo colorido en la cabeza. «Soy Ana, la coordinadora del grupo». «¿Es tu primera vez aquí?», asentí, presentándome tímidamente. «Soy María. Me diagnosticaron leucemia hace unos meses». «Estás en el lugar correcto, María», dijo Ana con una sonrisa cálida. «Aquí todos entendemos por lo que estás pasando». Durante las siguientes 2 horas, escuché historias de lucha, de miedo, pero también de esperanza y superación. Por primera vez desde mi diagnóstico, me sentí verdaderamente comprendida. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras fluyeron como un río desbordado. Les conté sobre el diagnóstico, la reacción de mi familia, mi decisión de alejarme. «Lo que hiciste requiere mucho coraje», dijo un hombre llamado Pedro al final de mi relato. «No es fácil dejar todo atrás, pero a veces es necesario para sanar». Salí de esa primera reunión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Había encontrado un grupo de personas que no solo me creían, sino que entendían exactamente por lo que estaba pasando. A medida que pasaban los meses, mi vida en Ronda comenzó a tomar forma. El grupo de apoyo se convirtió en una parte fundamental de mi rutina. Allí no solo encontré comprensión, sino también consejos prácticos para lidiar con los efectos secundarios del tratamiento y estrategias para mantener una actitud positiva.
Mi relación con Dolores, mi vecina, también se fortaleció. Muchas tardes las pasábamos en su balcón, bebiendo té y conversando. Ella me contaba historias de su juventud en Ronda, y yo le hablaba de mi vida en Madrid, cuidadosamente omitiendo los detalles más dolorosos. «Sabes, María», me dijo un día, «cuando llegaste, tenías una sombra en los ojos. Ahora, veo una luz allí. Sea lo que sea que hayas dejado atrás, parece que hiciste lo correcto». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era cierto, a pesar de los desafíos que enfrentaba con mi enfermedad, me sentía más en paz conmigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. El tratamiento contra la leucemia era duro. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, días en los que el dolor y las náuseas parecían interminables. Pero incluso en esos momentos oscuros, sentía una fuerza interior que no sabía que poseía. Una tarde, mientras caminaba por el Paseo de los Ingleses, admirando la vista del valle, tuve una epifanía. Mi enfermedad, por terrible que fuera, me había dado la oportunidad de redescubrirme a mí misma. Había dejado atrás una vida que, ahora me daba cuenta, estaba llena de relaciones tóxicas y expectativas no cumplidas. Aquí, en esta pequeña ciudad andaluza, estaba construyendo una vida basada en la autenticidad y el apoyo mutuo. Con el paso del tiempo, mi salud comenzó a mejorar. Los médicos estaban optimistas con mi progreso, aunque me advertían que el camino aún era largo. Cada pequeña victoria, cada análisis de sangre que mostraba mejora, era celebrada no solo por mí, sino por toda la comunidad que había formado a mi alrededor. Ana, la coordinadora del grupo de apoyo, se convirtió en una amiga cercana. Fue ella quien me animó a comenzar a escribir un diario sobre mi experiencia. «Tu historia puede ayudar a otros, María», me dijo un día. «Tienes una fuerza interior que inspira». Siguiendo su consejo, comencé a escribir. Al principio, era solo para mí, una forma de procesar mis emociones y experiencias. Pero poco a poco, comencé a compartir fragmentos de mi diario en las reuniones del grupo. La respuesta fue abrumadoramente positiva. «Tus palabras me dan esperanza», me dijo una mujer recién diagnosticada después de una reunión. «Me hacen creer que yo también puedo superar esto». A medida que los años pasaban, mi conexión con Ronda y su gente se hacía más fuerte. Ya no me sentía como una forastera, sino como parte integral de esta comunidad. Mi apartamento, que al principio parecía tan ajeno, se había convertido en un verdadero hogar, lleno de recuerdos felices y objetos significativos. Ocasionalmente, pensaba en Javier, Carmen y Lucía. Me preguntaba cómo estarían, si alguna vez se arrepentirían de cómo me trataron. Pero esos pensamientos ya no venían acompañados de dolor agudo. En su lugar, sentía una especie de compasión distante. Ellos se habían perdido la oportunidad de ser parte de mi viaje de superación y crecimiento. 9 años después de mi llegada a Ronda, me encontré nuevamente en el Paseo de los Ingleses, en el mismo lugar donde había tenido mi epifanía años atrás. El sol se ponía sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Respiré profundamente, sintiendo la brisa cálida en mi rostro. «Gracias», susurré al viento, aunque no estaba segura a quién o qué le estaba agradeciendo. Tal vez a la vida misma, por darme esta segunda oportunidad. Tal vez a mí misma, por tener el coraje de empezar de nuevo. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido. La leucemia había sido una batalla dura, pero la había librado con dignidad y fortaleza. Las cicatrices emocionales del abandono de mi familia aún estaban ahí, pero ya no definían quién era yo. En Ronda, había encontrado más que un lugar para vivir. Había encontrado un propósito, una comunidad, y lo más importante, me había encontrado a mí misma. Y eso, pensé mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, era el regalo más precioso de todos. Los años en Ronda no solo me habían traído sanación física y emocional, sino también un nuevo propósito en la vida. Mi experiencia con la leucemia y el proceso de reconstruirme a mí misma me habían dado una perspectiva única que sentía que debía compartir con otros. Todo comenzó una tarde, después de una reunión particularmente emotiva del grupo de apoyo. Me acerqué a Ana, quien seguía siendo la coordinadora, con una idea que había estado rondando en mi mente durante semanas. «Ana», le dije, «he estado pensando.
¿Y si creáramos una organización para ayudar a personas con leucemia? No solo aquí en Ronda, sino en toda Andalucía. Ana me miró con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. María, esa es una idea maravillosa. ¿Qué tienes en mente exactamente? Durante las siguientes horas, Ana y yo discutimos la posibilidad de fundar una organización sin fines de lucro. Queríamos crear un espacio que ofreciera apoyo emocional, información práctica y recursos para personas diagnosticadas con leucemia y sus familias. Podríamos llamarla Luz en la tormenta, sugerí, recordando cómo me había sentido en mis momentos más oscuros. Ana asintió con aprobación. Es perfecto. Refleja esperanza y fortaleza. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre papeleo legal, búsqueda de financiamiento y reclutamiento de voluntarios, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada obstáculo superado, cada pequeña victoria, me llenaba de una energía que no sabía que poseía. Finalmente, un año después de aquella conversación inicial con Ana, Luz en la tormenta abrió sus puertas en un pequeño local en el centro de Ronda. El día de la inauguración, mientras cortaba la cinta roja frente a una pequeña multitud de simpatizantes y periodistas locales, sentí una mezcla de orgullo y humildad que me abrumó. Esto es para todos los que están luchando en silencio, dije en mi discurso de apertura. Para que sepan que no están solos, que hay luz al final del túnel. La organización creció rápidamente. Lo que comenzó como un pequeño grupo de apoyo en Ronda pronto se expandió a otras ciudades de Andalucía. Abrimos oficinas en Sevilla, Málaga y Granada. Creamos una línea telefónica de ayuda 24/7, programas de acompañamiento para pacientes recién diagnosticados y talleres de bienestar para sobrevivientes. Mi rol como fundadora y directora de Luz en la tormenta me llevó a lugares que nunca imaginé. Me encontré dando charlas en hospitales, participando en conferencias sobre cáncer y apareciendo en programas de televisión locales para crear conciencia sobre la leucemia. Un día, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra organización. Era de un productor de un popular programa de televisión nacional. Señora María, dijo el productor, hemos oído hablar de su trabajo con Luz en la tormenta. Nos gustaría invitarla a nuestro programa para compartir su historia. Acepté la invitación con una mezcla de nerviosismo y emoción. La mañana de la entrevista, mientras me preparaba en el camerino del estudio en Madrid, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado mi vida. Aquí estaba yo, a punto de aparecer en televisión nacional, cuando hace unos años apenas podía salir de la cama debido a los efectos del tratamiento. La entrevista fue intensa y emotiva. Compartí mi historia sin reservas, desde el diagnóstico inicial y la dolorosa reacción de mi familia, hasta mi mudanza a Ronda y la creación de Luz en la tormenta. Su historia es verdaderamente inspiradora, dijo la presentadora con lágrimas en los ojos. ¿Qué le diría a alguien que acaba de ser diagnosticado con leucemia? Respiré profundo antes de responder. Les diría que no están solos. Que es normal sentir miedo, pero que también hay esperanza. Que se rodeen de personas que los apoyen y crean en ellos. Y que recuerden que son más fuertes de lo que creen. La respuesta a la entrevista fue abrumadora. En los días siguientes, nuestro sitio web colapsó debido a la cantidad de visitas. El teléfono de la oficina no dejaba de sonar con personas ofreciendo donaciones o preguntando cómo podían ayudar. Mi historia se volvió viral en las redes sociales. Recibí mensajes de personas de todo el país, compartiendo sus propias experiencias con el cáncer y agradeciéndome por dar voz a su lucha. Una mañana, mientras revisaba el correo en la oficina, encontré una carta que me dejó sin aliento. Era de una joven de 16 años llamada Sofía. Querida María, decía la carta, vi tu entrevista en la televisión y no pude dejar de llorar. Me diagnosticaron leucemia hace 2 meses y me sentía tan sola y asustada. Pero tu historia me dio esperanza. Me hizo creer que yo también puedo superar esto. Gracias por ser una luz en mi tormenta. Esa carta de Sofía fue solo el comienzo. Pronto, nuestra oficina se llenó de cartas similares. Historias de lucha, de miedo, pero también de esperanza y determinación. Cada una de ellas me recordaba por qué había comenzado este viaje. Con el aumento de la visibilidad, llegaron nuevas oportunidades.
Fuimos invitados a participar en conferencias internacionales sobre cáncer. Establecimos alianzas con hospitales y centros de investigación. Incluso lanzamos un programa de becas para jóvenes investigadores dedicados a la lucha contra la leucemia. 9 años después de mi diagnóstico inicial, me encontré de pie en un escenario en Barcelona, recibiendo un premio nacional por nuestro trabajo en Luz en la tormenta. Mientras sostenía el trofeo, miré a la audiencia y vi rostros familiares: Ana, Dolores, miembros de nuestro grupo de apoyo original en Ronda, voluntarios de nuestras diferentes oficinas. Este premio, dije en mi discurso de aceptación, no es solo mío. Es de cada persona que ha sido parte de este viaje. De cada paciente que ha compartido su historia, de cada voluntario que ha dado su tiempo, de cada donante que ha creído en nuestra misión. Hice una pausa, sintiendo la emoción crecer en mi garganta. Hace 9 años, recibí un diagnóstico que creí que acabaría con mi vida. Pero en lugar de eso, me dio un nuevo propósito. Me enseñó que nuestras mayores tormentas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Pensé en la María de hace 9 años, asustada y sola en su habitación en Madrid. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraría una fuerza que no sabía que tenía. Miré por la ventana, hacia las luces de Barcelona, y sentí una profunda gratitud. Por la segunda oportunidad que me había dado la vida, por las personas maravillosas que había conocido en el camino, por la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otros. La leucemia había sido el capítulo más difícil de mi vida, pero también había sido el catalizador de mi mayor transformación. Me había enseñado el verdadero significado de la fuerza, la resiliencia y el poder de la comunidad. Mientras me preparaba para dormir, sonreía al pensar en todo lo que aún quedaba por hacer. Luz en la tormenta seguía creciendo, y con cada nueva persona que ayudábamos, sentía que estaba cumpliendo el propósito para el que había sido puesta en este mundo. Mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades. Y yo estaba lista para enfrentarlos, con la fuerza que había ganado en mi propia tormenta y la luz que ahora podía compartir con otros. Era un martes por la tarde como cualquier otro en la oficina de Luz en la tormenta, en Ronda. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, bañando la sala de reuniones con una cálida luz dorada. Estaba revisando algunos documentos para una próxima conferencia sobre avances en el tratamiento de la leucemia cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre el escritorio. Al principio, no le presté mucha atención. Probablemente sería algún colaborador o quizás un periodista buscando una entrevista. Pero cuando la vibración persistió, algo me impulsó a mirar la pantalla. El nombre que vi allí me dejó helada: Javier. Mi ex marido. El hombre que se había reído de mi diagnóstico hace 9 años. El hombre cuya crueldad me había empujado a comenzar una nueva vida. ¿Por qué me llamaba después de tanto tiempo? Con manos temblorosas, tomé el teléfono. Dudé un momento antes de deslizar el dedo para contestar. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. «¿María? ¿Eres tú?» La voz de Javier sonaba diferente. Temblorosa, desesperada. Nada que ver con el tono burlón que recordaba de nuestra última conversación. «Sí, soy yo», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres, Javier?» Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por lo que parecía ser un sollozo ahogado. «María, yo necesito tu ayuda. Ha pasado algo terrible». Sentí que mi corazón se aceleraba. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que me habían causado, una parte de mí aún se preocupaba. «¿Qué ha pasado, Javier? ¿Está Lucía bien?» «Lucía está teniendo problemas», dijo Javier, su voz quebrándose. «Pero no es solo eso. Es Carmen, tu suegra. Ella está muy enferma, María». Me quedé en silencio, procesando la información. Carmen, la mujer que se había burlado de mi enfermedad, que había alimentado la crueldad de Javier y Lucía. ¿Estaba enferma? Una parte de mí quería sentir satisfacción, una especie de justicia poética. Pero esa parte fue rápidamente ahogada por una ola de compasión que me sorprendió. «¿Qué tiene Carmen?», pregunté, mi voz más suave de lo que esperaba.
Javier tomó una respiración profunda antes de responder. Cáncer de páncreas. Está en etapa avanzada. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Recordé mi propio diagnóstico, el miedo y la desesperación que había sentido. Nadie merecía pasar por eso solo, ni siquiera alguien que me había herido tan profundamente. Lo siento mucho, Javier, dije sinceramente. Pero, ¿por qué me llamas a mí? Han pasado 9 años. Te he visto en la televisión, respondió Javier, su voz mezclada con algo que sonaba como vergüenza y admiración. Vi lo que has logrado con tu organización. Cómo ayudas a las personas con cáncer. Y pensé que tal vez podrías ayudarnos. No sé qué hacer, María. Carmen está sufriendo, Lucía está fuera de control, y yo estoy perdido. Sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de poder, de tener la capacidad de ayudar o negar ayuda a las personas que me habían herido tan profundamente. Por otro lado, sentía una profunda empatía. Sabía lo que era enfrentar un diagnóstico devastador, lo que era sentirse perdido y asustado. Javier, dije lentamente, lo que me estás pidiendo, no es fácil. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Lo sé, interrumpió Javier, su voz desesperada. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable. Pero María, por favor. Si no por mí, hazlo por Carmen. Por Lucía. Ellas te necesitan. Cerré los ojos, respirando profundamente. Los recuerdos de aquellos días oscuros después de mi diagnóstico inundaron mi mente. El dolor, la soledad, la sensación de traición. Pero también recordé cómo esa experiencia me había llevado a donde estaba ahora, cómo me había dado un propósito. Necesito tiempo para pensar, Javier, dije finalmente. Esto es mucho para procesar. Por supuesto, respondió Javier, sonando aliviado de que al menos no hubiera rechazado su petición de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Pero por favor, María, considera ayudarnos. Sé que no lo merecemos, pero... Te llamaré, interrumpí, no queriendo escuchar más. Te llamaré cuando haya tomado una decisión. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana sin ver realmente. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de ronda de tonos rojizos y dorados. Era hermoso, pero apenas lo notaba. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, la idea de volver a ver a Javier, a Carmen y a Lucía me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría enfrentarme a las personas que me habían herido tan profundamente? ¿Cómo podría ayudarlas sin revivir todo el dolor del pasado? Pero por otro lado, ¿no era esto exactamente lo que Luz en la tormenta representaba? Ayudar a las personas en sus momentos más oscuros, sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho en el pasado. ¿No había fundado esta organización precisamente para que nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte. Recordé las palabras que había dicho tantas veces a los pacientes y sus familias. En la oscuridad más profunda es cuando más necesitamos una luz de esperanza. ¿Podría ser yo esa luz para Carmen, a pesar de todo? ¿Podría encontrar en mí la fuerza para perdonar y ayudar a las personas que me habían abandonado en mi momento de mayor necesidad? No tenía respuestas claras, pero sabía que la decisión que tomara definiría no solo mi relación con mi pasado, sino también el futuro de Luz en la tormenta y todo lo que representaba. Mientras el sol desaparecía completamente, dejando paso a la noche estrellada de Andalucía, tomé una decisión. Mañana llamaría a Ana y al resto del equipo. Necesitaba su consejo, su apoyo. Porque sea cual fuera la decisión que tomara, sabía que no podría hacerlo sola. La llamada de Javier había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Y ahora, parada en el umbral, tenía que decidir si dar un paso adelante hacia lo desconocido o cerrar esa puerta definitivamente. Con un suspiro, apagué las luces de la oficina y me preparé para irme a casa. Mañana sería un nuevo día, lleno de decisiones difíciles y emociones complejas. Pero por ahora,
necesitaba descansar y reflexionar. Mientras caminaba por las calles empedradas de Ronda, bajo el cielo estrellado, sentí una extraña mezcla de ansiedad y paz. Fuera cual fuera mi decisión, sabía que la tomaría desde un lugar de fuerza y compasión. Porque eso era en lo que me había convertido estos últimos 9 años. Ya no era la víctima asustada y herida. Era una sobreviviente, una sanadora, una luz en la tormenta. Y tal vez, solo tal vez, era hora de llevar esa luz de vuelta a los rincones más oscuros de mi pasado. La mañana siguiente a la llamada de Javier amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Ronda reflejara la tormenta emocional que se agitaba en mi interior. Me desperté temprano, después de una noche de sueño inquieto plagada de pesadillas sobre el pasado y visiones confusas del futuro. Mientras me preparaba un café en la cocina de mi pequeño apartamento, mi mente no dejaba de dar vueltas a la conversación del día anterior. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza: Carmen está muy enferma. Lucía está teniendo problemas. Te necesitamos, María. Con la taza de café caliente entre mis manos, me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Había pasado tanto tiempo desde que pensé en ellos como mi familia. 9 años de distancia, de crecimiento personal, de construir una nueva vida. Y ahora, de repente, el pasado llamaba a mi puerta, exigiendo ser reconocido. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ana. Necesitaba su consejo antes de tomar cualquier decisión. ¿María? ¿Está todo bien? La voz de Ana sonaba preocupada. No era común que la llamara tan temprano. Ana, necesito tu ayuda, dije, y procedí a contarle sobre la llamada de Javier y la situación con Carmen y Lucía. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Ana hablara. María, esto es complicado. ¿Cómo te sientes al respecto? Suspiré profundamente. Honestamente, no lo sé. Una parte de mí quiere ayudar. Es lo que hacemos en Luz en la Tormenta, ¿no? Ayudar a las personas que enfrentan el cáncer, sin importar quiénes sean. Pero otra parte de mí tiene miedo, completó Ana suavemente. Y está enojada. Y eso es completamente comprensible, María. Lo que te hicieron fue cruel. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero, ¿no sería igual de cruel negarles ayuda ahora? Ana hizo una pausa antes de responder. María, has recorrido un largo camino desde que llegaste a Ronda. Has ayudado a tanta gente, has sido una luz para muchos. Pero la pregunta es, ¿estás lista para ser esa luz para las personas que una vez te dejaron en la oscuridad? Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Estaba lista? ¿Podría enfrentarme a Javier, a Carmen, a Lucía, sin que el dolor del pasado me consumiera? No lo sé, Ana, admití. Pero creo que necesito averiguarlo. Después de hablar un poco más con Ana, tomé una decisión. Llamaría a Javier y escucharía lo que tenía que decir. No prometería nada, pero al menos les daría la oportunidad de explicarse. Con manos temblorosas, marqué el número de Javier. Sonó 3 veces antes de que contestara. María, su voz sonaba esperanzada y temerosa al mismo tiempo. Hola, Javier, respondí, tratando de mantener un tono neutral. He estado pensando en lo que me dijiste ayer. Creo que necesitamos hablar más sobre esto. ¿Puedes contarme exactamente qué está pasando? Hubo un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, María. Gracias por escuchar. Y así, Javier comenzó a revelar la situación en detalle. Sus palabras pintaron un cuadro sombrío de los últimos 9 años, muy diferente de la vida que yo había construido en Ronda. Carmen empezó a sentirse mal hace unos meses, explicó Javier. Al principio pensamos que era solo estrés, tal vez depresión. Pero cuando finalmente accedió a ir al médico, su voz se quebró. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos dicen que es inoperable. Sentí una punzada de compasión, recordando mi propio diagnóstico y el miedo que lo acompañó. Lo siento mucho, Javier. Sé lo aterrador que puede ser ese momento. Eso no es todo,
continuó Javier, su voz cargada de culpa y remordimiento. Cuando Carmen recibió el diagnóstico, fue como si algo se rompiera dentro de ella. Comenzó a hablar sobre ti, María. Sobre lo mal que te habíamos tratado cuando nos dijiste sobre tu leucemia. Dijo que era el karma, que estábamos siendo castigados por nuestra crueldad. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca hubiera esperado que Carmen, la mujer que se había burlado de mi enfermedad, pudiera sentir remordimiento. Y Lucía, Javier hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Lucía no lo ha llevado bien. Cuando supo lo de su abuela, comenzó a actuar de forma errática. Empezó a faltar a clases, a salir con gente poco recomendable. La semana pasada la encontré inconsciente en su habitación. Había tomado una sobredosis de pastillas. Sentí que el mundo se detenía por un momento. Mi pequeña Lucía, la niña que una vez había sido el centro de mi mundo, había intentado quitarse la vida. A pesar de los años de separación, a pesar del dolor que me habían causado, sentí que mi corazón se rompía por ella. Está en terapia ahora, continuó Javier, su voz apenas un susurro. Pero está luchando, María. Está llena de culpa y confusión. Habla mucho sobre ti, sobre cómo te tratamos. Creo que verte en la televisión, ver todo lo que has logrado, la ha afectado profundamente. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar toda esta información. La situación era mucho más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Javier, dije finalmente, ¿por qué me estás contando todo esto ahora? Han pasado 9 años. Hubo un largo silencio antes de que Javier respondiera. Cuando lo hizo, su voz estaba llena de una emoción que nunca antes había escuchado en él. ¿Por qué nos equivocamos, María? Nos equivocamos terriblemente contigo. Y ahora, enfrentando la enfermedad de Carmen y viendo a Lucía luchar, me doy cuenta de lo crueles que fuimos. De lo mucho que te necesitábamos y cómo te alejamos. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. 9 años de emociones reprimidas amenazaban con desbordarse. Te vi en la televisión, continuó Javier. Vi la organización que has creado, cómo ayudas a las personas que enfrentan el cáncer. Y pensé que tal vez, si alguien puede ayudarnos a atravesar esto, eres tú. No solo por tu experiencia con el cáncer, sino porque nos conoces. Conoces nuestros defectos, nuestros errores. Y aún así, has logrado tanto. Has perdonado y has sanado. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Había perdonado realmente? ¿Había sanado por completo? ¿O simplemente había enterrado el dolor tan profundamente que ya no lo sentía día a día? Javier, dije lentamente, lo que me estás pidiendo, no es fácil. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Lo sé, respondió rápidamente. Y entiendo si no quieres tener nada que ver con nosotros. Pero María, por favor, si no por mí, hazlo por Carmen. Por Lucía. Ellas te necesitan. Necesitan tu fuerza, tu experiencia. Necesitan ver que es posible superar esto. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Por un lado, la idea de volver a involucrarme en sus vidas me aterrorizaba. El recuerdo del dolor que me habían causado aún estaba fresco, a pesar de los años transcurridos. Pero por otro lado, ¿no era esto exactamente para lo que había creado Luz en la Tormenta? Para ayudar a las personas en sus momentos más oscuros, sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho en el pasado. Necesito tiempo para pensar, Javier, dije finalmente. Esto es mucho para procesar. Por supuesto, respondió, y pude escuchar el alivio en su voz. Al menos no había rechazado su petición de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Pero por favor, María, considera ayudarnos. Sé que no lo merecemos, pero... Te llamaré, interrumpí, no queriendo escuchar más. Te llamaré cuando haya tomado una decisión. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana como la lluvia continuaba cayendo sobre Ronda.
Las revelaciones de Javier habían sacudido mi mundo, desenterrando emociones que creía haber superado hace mucho tiempo. Carmen, enfrentando un cáncer terminal. Lucía, luchando con la depresión y la culpa. Javier, finalmente reconociendo el daño que habían causado. Era como si el pasado y el presente se hubieran fusionado, creando una encrucijada en mi vida que no podía ignorar. Me levanté y caminé hacia el pequeño altar que había creado en una esquina de mi sala. Allí tenía una foto de mí en mis primeros días en Ronda, demacrada por el tratamiento pero con una chispa de determinación en los ojos. Junto a ella, había una vela y un pequeño cuaderno donde escribía mis pensamientos y reflexiones. Encendí la vela y me senté frente al altar, cerrando los ojos y respirando profundamente. Necesitaba encontrar claridad en medio de esta tormenta emocional. ¿Podría perdonar realmente? ¿Podría enfrentarme a mi pasado sin que me consumiera? Y si lo hacía, si decidía ayudarlos, ¿cómo afectaría eso a la vida que había construido en Ronda, a Luz en la tormenta, a la persona en la que me había convertido? Abrí los ojos y miré la llama de la vela, danzando suavemente. Recordé las palabras que tantas veces había dicho a otros: en la oscuridad más profunda es cuando más necesitamos una luz de esperanza. ¿Podría ser yo esa luz para Carmen, Lucía y Javier, a pesar de todo? ¿Podría encontrar en mí la fuerza para perdonar y ayudar a las personas que me habían abandonado en mi momento de mayor necesidad? No tenía respuestas claras, pero sabía que la decisión que tomara definiría no solo mi relación con mi pasado, sino también el futuro de Luz en la tormenta y todo lo que representaba. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, me quedé sentada frente a mi altar, buscando la sabiduría y la fuerza para enfrentar este nuevo desafío. Fuera cual fuera mi decisión, sabía que no sería fácil. Pero tal vez, solo tal vez, este era el momento de llevar la luz que había encontrado en Ronda de vuelta a los rincones más oscuros de mi pasado. Los días siguientes a la revelación de Javier fueron un torbellino de emociones y reflexiones profundas. Cada mañana me despertaba con la misma pregunta martilleando en mi mente: ¿qué debo hacer? La respuesta nunca era clara, oscilando entre el deseo de ayudar y el instinto de protegerme del dolor del pasado. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Ronda, buscando claridad en el aire fresco de la montaña, me encontré frente a la iglesia de Santa María la Mayor. Aunque no era particularmente religiosa, algo me impulsó a entrar. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de las velas y los rayos de sol que se filtraban por los vitrales. Me senté en uno de los bancos de madera, el silencio del lugar envolviéndome como un manto. Cerré los ojos y, por primera vez en días, permití que todos mis sentimientos fluyeran libremente. El dolor de la traición, el miedo a revivir el pasado, la compasión por el sufrimiento de Carmen y Lucía, la confusión ante el arrepentimiento de Javier. Todo se mezcló en un torbellino emocional que me dejó sin aliento. Fue en ese momento, sentada en la quietud de la iglesia, cuando tuve una epifanía. Mi decisión no se trataba solo de Javier, Carmen y Lucía. Se trataba de mí. De la persona en la que me había convertido, de los valores que defendía con Luz en la tormenta. ¿Cómo podía predicar sobre compasión y perdón si no era capaz de aplicarlo en mi propia vida? Con esta nueva claridad, salí de la iglesia y me dirigí directamente a la oficina. Necesitaba hablar con Ana y el resto del equipo antes de tomar mi decisión final. Cuando llegué, encontré a Ana revisando algunos documentos. Al verme, su rostro se llenó de preocupación. María, ¿estás bien? Pareces diferente. Me senté frente a ella y tomé una respiración profunda. Ana, he tomado una decisión. Pero antes de hacer nada, necesito tu opinión y la del equipo. Durante la siguiente hora, compartí con Ana y luego con el resto del equipo todo lo que había sucedido. Les hablé de la llamada de Javier, de la enfermedad de Carmen, de los problemas de Lucía. Les conté sobre mis dudas, mis miedos y mi reciente epifanía en la iglesia. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Fue Elena, una de nuestras psicólogas, quien habló primero. María, lo que estás considerando hacer es increíblemente valiente. Pero también increíblemente difícil. ¿Estás segura de que estás preparada para esto? Asentí lentamente. No estoy segura de estar preparada, Elena. Pero estoy segura de que es lo correcto.
Ana me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. María, sabes que te apoyaremos en lo que decidas. Pero quiero que sepas que no tienes que hacer esto sola. Estamos aquí para ti, como tú has estado para tantos otros. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en días. Miré a mi alrededor, a los rostros de estas personas que se habían convertido en mi familia en los últimos 9 años. Sentí una oleada de gratitud y fuerza. Gracias, dije, con lágrimas en los ojos. No sé qué haría sin ustedes. Con el apoyo de mi equipo, tomé mi decisión final. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, marqué el número de Javier. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que contestara. María, su voz sonaba esperanzada y temerosa al mismo tiempo. Hola, Javier, respondí, tratando de mantener la voz firme. He tomado una decisión. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Javier conteniendo la respiración, esperando mis palabras. Voy a ayudarlos, dije finalmente. Pero necesito que entiendas algo. No hago esto para volver a ser parte de sus vidas. Lo hago porque es lo correcto, porque es lo que hacemos en Luz en la Tormenta. Ayudamos a las personas que enfrentan el cáncer, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho en el pasado. Escuché a Javier soltar un suspiro de alivio. Gracias, María. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Javier, continué, mi voz ahora más firme, necesito que entiendas que esto no borra el pasado. Lo que me hicieron, lo que me hiciste, sigue siendo una herida profunda. Estoy dispuesta a ayudar, pero no estoy lista para perdonar completamente. No sé si alguna vez lo estaré. Hubo un momento de silencio antes de que Javier respondiera. Lo entiendo, María. Y lo acepto. No merecemos tu perdón, pero agradecemos profundamente tu ayuda. Acordamos los detalles prácticos. Viajaría a Madrid la semana siguiente para reunirme con ellos y evaluar la situación de Carmen. También me reuniría con el terapeuta de Lucía para ver cómo podía ayudar en su recuperación. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Miedo, ansiedad, pero también una extraña sensación de paz. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que era el camino correcto. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Organicé mi agenda en Luz en la Tormenta, delegando responsabilidades y asegurándome de que todo funcionaría sin problemas en mi ausencia. También tuve varias sesiones con Elena, nuestra psicóloga, para prepararme emocionalmente para lo que me esperaba en Madrid. La noche antes de mi viaje, mientras empacaba mi maleta, encontré una vieja foto en el fondo de un cajón. Era una imagen de Javier, Lucía y yo, tomada poco antes de mi diagnóstico de leucemia. Éramos felices entonces, o al menos eso creíamos. Miré los rostros sonrientes en la fotografía y sentí una punzada de nostalgia mezclada con dolor. Estuve tentada de dejar la foto en el cajón, de enterrarla de nuevo en el pasado. Pero algo me detuvo. En su lugar, la coloqué cuidadosamente en mi maleta. No como un símbolo de lo que una vez fuimos, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había crecido. A la mañana siguiente, me encontré en el aeropuerto de Málaga, esperando mi vuelo a Madrid. Mientras miraba por la ventana, viendo los aviones despegar y aterrizar, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Ana me había acompañado al aeropuerto, insistiendo en estar conmigo hasta el último momento. Mientras esperábamos, me tomó de la mano y me miró a los ojos. María, dijo suavemente, quiero que recuerdes algo. Pase lo que pase en Madrid, tienes un hogar aquí en Ronda. Tienes una familia en Luz en la Tormenta. Nunca olvides lo fuerte que eres, lo lejos que has llegado. Sus palabras me llenaron de una fuerza renovada. Asentí, apretando su mano. Gracias, Ana. Por todo. Cuando finalmente anunciaron mi vuelo, me levanté y tomé mi maleta. Ana me dio un último abrazo antes de que me dirigiera a la puerta de embarque. Veis la luz que siempre has sido, me dijo. Mientras caminaba hacia el avión,
sentí como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Pero esta vez, a diferencia de hace 9 años cuando huí de Madrid herida y asustada, avanzaba con propósito y fuerza. Ya en mi asiento, mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla. Ronda se hacía cada vez más pequeña en la distancia, pero sentía su fuerza conmigo. La fuerza de las montañas que me habían acogido, de las personas que se habían convertido en mi familia, de la vida que había construido desde cero. Cerré los ojos y respiré profundamente. No sabía exactamente qué me esperaba en Madrid, cómo reaccionaría al ver a Javier, Carmen y Lucía después de tanto tiempo. No sabía si podría ayudarlos realmente, si podría mantener mis propias emociones bajo control. Pero de una cosa estaba segura, ya no era la misma María que había huido de Madrid hace 9 años. Era más fuerte, más sabia, más compasiva. Era una sobreviviente, una sanadora, una luz en la tormenta. Y ahora, esa luz regresaba a los rincones más oscuros de su pasado. No para quedarse, no para volver a lo que una vez fue, sino para iluminar el camino hacia la sanación. Para Carmen, para Lucía, para Javier. Y, sobre todo, para mí misma. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, sentí una extraña sensación de cierre. Un capítulo de mi vida que creía terminado estaba a punto de tener un epílogo inesperado. Pero esta vez, yo era la autora de mi propia historia. Con esa certeza en mi corazón, me permití relajarme en mi asiento. El viaje sería corto, pero el camino que me esperaba al aterrizar sería largo y desafiante. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlo. Madrid me esperaba. Y con ella, la oportunidad de cerrar finalmente las heridas del pasado y, quizás, de abrir nuevas puertas hacia un futuro que nunca había imaginado.